Queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar a través de este medio. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio, ¿verdad? Como saben ustedes, estamos en segunda a los Corintios, en el capítulo número 6, y los versos que el día de hoy vamos a estudiar son del verso 3 al número 5. El título de nuestro estudio es Resiste ante las dificultades, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, bueno, el apóstol Pablo le hablaba a unos corintios que estaban confundidos. Le hablaba a aquellos corintios que en su momento eran víctimas de aquellos que llegaban a tratar de infundirles unas doctrinas en donde prácticamente hacían que ellos mismos deterioraran su propia fe, que fueran corruptos en su momento. Así que en medio de todo esto, el apóstol Pablo, a partir del verso número 3 al 10 de este mismo capítulo, hoy nada más vamos a estudiar del 3 al 5, Pablo está presentando hasta el verso 10 todo un catálogo de las dificultades que tuvo que pasar por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, él ya había escrito con antelación de toda esta circunstancia en el capítulo número 4, y les invito a que vayamos precisamente al 4, capítulo 4 de esta misma epístola, ¿verdad? Del 8 al 11, donde habla o da un anticipo de todas estas dificultades que él estaba llevando. Y dice ahí en el verso 8, del 8 al 11, en el capítulo 4, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, el apóstol Pablo está aquí tratándoles de decir, tenemos que resistir en medio de cualquier dificultad o problema que pueda haber. De hecho, en el capítulo 11, de los versos 23 al 33, va a dar todavía una lista más extensa de aflicciones y de experiencias que él tuvo que pasar. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, todas las referencias que Pablo llegó a tener respecto a sus sufrimientos, a sus persecuciones, inclusive a su desesperación, ¿verdad? Que tenía cuando él era amenazado tantas veces y estando en cárceles, bueno, pues van a ilustrar prácticamente todas las adversidades que cada uno de los predicadores desde el primer siglo empezaron a llevar y que tenían que soportar por predicar el evangelio. Y bueno, es algo que en ese entonces se daba y que hasta el día de hoy algún predicador, algún misionero, algún pastor, algún maestro o alguien que verdaderamente esté en la brecha de predicar el evangelio, bueno, tuviera que padecer. Así que en medio de toda esta circunstancia, ahora sí, en segunda a los Corintios, en el capítulo 6, de los versos 3 en adelante, y voy a permitirme leer los 3 versos, dice ahí el verso número 3, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo este catálogo de dificultades, prácticamente el apóstol Pablo lo llevaba a cabo en toda su vida diaria. Entonces, en medio de todo esto, en el verso 3, lo que está tratando de mostrar el apóstol Pablo y le está diciendo a los corintios, como también nos lo dice a nosotros, si nosotros leyéramos esta epístola en primera persona, podría decirnos, resiste, ¿verdad? Para no dar oportunidad al descrédito. O sea, resiste. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está mostrando claramente en este verso número 3 cómo debe de ser la conducta de los siervos de Dios, aquellos que han sido llamados a predicar el evangelio, aquellos que están prácticamente estudiando, mostrando y cómo dar enseñanza
de la palabra de nuestro Dios. Y en su momento el apóstol Pablo aquí está presumiendo que tanto él como sus colaboradores en el ministerio, toda su conducta es prácticamente intachable. Y el ser intachable es porque estaba por encima de cualquier reproche que en su momento pudiera haber de algunos de aquellos falsos predicadores que llegaran a Corinto. Miren, vayan ustedes por favor al capítulo número 2 de aquí mismo de la segunda epístola, ¿verdad? En el verso 17, 2:17, dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, el apóstol Pablo se pone de frente y dice: lo que hacemos nosotros, está Dios de testigo y estamos ante Él testificando lo que Dios está haciendo en las vidas de los demás. Así que nuestro testimonio tiene que ser intachable, dice el apóstol Pablo hacia los corintios, y también nos lo dice a nosotros, que no debemos de tener tacha alguna en cuanto al ministerio o en cuanto a las acciones que debemos de tener cuando estamos en la iglesia y en medio de la familia y ante una sociedad, porque cada uno de nosotros va a estar en el microscopio y ahora sí que el testimonio es tan importante para que no que los convenzamos nosotros con nuestras palabras, sino que les va a convencer el testimonio de Jesucristo, pero que por viva voz nuestra, nosotros tenemos que hablar de quién es el Señor Jesús y cómo es que se vive la santidad y sobre todo la vida cristiana. Amén. En el capítulo 4 también de esta misma epístola, en los versos 1 y 2, menciona también algo muy parecido. Dice: por lo cual, teniendo nosotros, ¿quiénes? El apóstol Pablo, sus colaboradores y los mismos líderes de Corinto, así también como nosotros, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, tenemos que resistir. Y dice el verso 2: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí: tenemos que resistir, tenemos que estar siempre buscando agradar a Dios, dándole gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sobre todo porque traemos a cuesta toda una denominación y representamos al Rey de Reyes, representamos a nuestro Salvador. Así que no nos podemos dar el lujo de hacer algo indebido, indigno, deshonesto, que pueda en su momento deplorar e inclusive hasta pisotear el nombre de la persona de Jesucristo. Entonces podemos ver claramente cómo es que los ministros del Evangelio, ¿verdad?, deben esforzarse de forma constante en ser intachables en su conducta, de manera que nadie que los pueda observar pueda sentirse ofendido o pueda hacer una piedra de tropiezo en su personalidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si proclaman la palabra de Dios los líderes de una iglesia, cualquier cristiano, cualquier pastor, cualquier evangelista, pero no viven precisamente estas enseñanzas, bueno, estarían negando prácticamente la verdad del Señor, estarían destruyendo y haciendo tropezar a muchas personas fieles a la iglesia, inclusive insultando al Señor con sus acciones. Y esto completamente es condenable, ¿verdad?, por el Señor Jesucristo. Y así que el mismo apóstol Pablo es un vivo ejemplo al no dar ocasión alguna para una conducta que sea criticable, ¿verdad? Miren, ahí en Primera a los Corintios, en el capítulo número 9, Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 18, muestra también algo muy importante, como es que el apóstol Pablo tenía mucho cuidado inclusive de predicar el evangelio, en donde estaba predicando, inclusive si le fueran a dar una ofrenda, él tenía mucho cuidado con todo esto porque era bastante delicado. Y dice el verso 18 del capítulo 9, dice: ¿cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál es mi ganancia? ¿O cuál es verdaderamente el aplauso que voy a recibir? ¿O qué recibiré yo si estoy predicando el Evangelio? El apóstol Pablo lo hacía gratis, gratuitamente, porque sabía que servía al Señor de señores. Mostraba claramente su devoción al Dios de los cielos. Y en medio de todo esto no estaba esperando que se le remunerara económicamente, ¿verdad? Por el contrario, él lo quería hacer de forma gratuita, sabiendo que Dios iba a remunerar sus acciones y que lo que Dios le pudiera dar, sencillamente con eso podría estar completamente conforme. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está tan interesado en no hacer tropezar a nadie? Bueno, pues su respuesta está precisamente en el mismo verso 3, ¿verdad? Para que nuestro ministerio, dice la Escritura, ¿verdad? Ahí en el verso 3 del mismo capítulo 6, dice ahí, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo quiere salvaguardar el ministerio del Evangelio. Ya no solamente está hablando de mi Señor Jesucristo, sino en lo que conlleva el predicar el Evangelio y mostrar las buenas nuevas de Jesucristo, porque él ha recibido del Señor por gracia esto. Entonces para él era muy importante mostrar una pulcritud, una santidad, una pureza en su personalidad que demostrara y reflejara el carácter de Jesucristo a aquellas personas a las cuales se les iba a predicar. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol Pablo sabe perfectamente, ¿verdad?, que es un ministro del nuevo pacto. Miren ustedes ahí en el capítulo 3, verso 6, aquí mismo, en 2 Corintios, capítulo 3, verso 6, está hablando de mi Señor Jesucristo. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Quién? El Señor es quien nos hace ministros. Y un ministro es aquel que es enviado por su Señor o que representa a un país y que lleva en algún sentido todas las enseñanzas y las virtudes de aquel que lo está enviando. O sea, dicho de otra forma, un ministro es una persona certificada por aquella persona que lo ha llamado al ministerio y que debe de reflejar el carácter de quien lo envió. Y en este caso el apóstol Pablo estaba siendo enviado por mi Señor Jesucristo. Y es el mismo caso nuestro. Nosotros, al momento de ser enviados, representamos a la persona de Jesucristo. Y no necesita ser un ministro. Solamente el hecho de haber sido nacido de nuevo, haber sido llamado por el Señor a predicar su palabra, el hecho de asistir única y exclusivamente a una iglesia y ocupar un lugar ya, y haber sido bautizado y estar dentro de un ministerio, eso ya te hace responsable de representar a mi Señor y Salvador Jesucristo en cualquier ámbito, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo primeramente está diciendo, bueno, yo soy ministro del Evangelio. Ahora, ¿qué más? Ahí en el capítulo 3, verso 6, muestra algo importante, ¿verdad? Si ya hablamos del verso 6, ahora vamos al verso 9. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, también fue enviado para proclamar la justicia del Señor y el ministerio de esta justificación. Pero no solamente queda ahí, también en el capítulo número 5, ¿verdad?, en el verso 18, el apóstol Pablo habla de que también fue enviado, ¿verdad?, a tener este ministerio de la reconciliación. Miren cómo dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que una iglesia, un cristiano, una persona que es creyente, no busca precisamente el conflicto, no busca separar a las personas, por el contrario, busca siempre reconciliarlas.
no busca el tener roces con la gente, por el contrario, siempre busca la buena armonía, el amor y sobre todo que haya un entendimiento. Y las buenas nuevas de mi Señor Jesucristo son la clave perfecta para arreglar cualquier circunstancia entre varones, entre un matrimonio, entre padres e hijos, entre una sociedad, entre distintos gobiernos. Es prácticamente para todo. Esto hace que podamos estar reconciliados. Así que el apóstol Pablo, pudiéramos decir que le da una importancia suprema a su ministerio y el máximo respeto, ¿verdad?, a lo que está recibiendo de parte del Señor, porque sería a Dios a quien estaría desacreditando si hiciese todo lo contrario. Y en ello deberían de pensar aquellos pastores que caen en su momento en adulterio. Aquellas personas que son deshonestas, que son amantes de lo ajeno. En eso deberían de pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces al momento de asistir a la iglesia y caer en este tipo de descrédito, bueno, ya no solamente nos estamos desacreditando nosotros, estamos desacreditando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto es tan importante y tan delicado que nosotros tenemos que considerar todo esto. Ahora, en siglos pasados, mis queridos hermanos, las iniciales BDM, siempre, bueno, estas iniciales significan ministro de la palabra del Señor y se escribían a continuación del nombre de un pastor para indicar su llamamiento al ministerio de la palabra de Dios y que era una persona ungida por el Señor, ¿verdad? Y que estaba sirviendo de tiempo completo al servicio de mi Señor y Salvador Jesucristo en su obra. Ahora, si este ministro del Evangelio rompía esta ley moral, rompía sus convicciones morales, bueno, la iglesia ya no podría seguir testificando en el mundo, ya no podría seguir testificando o predicando el Evangelio. Y no que no lo pudiera hacer, sino que como el ministro de esa iglesia, en su momento la misma iglesia se convertiría en el hazmerreír, porque la mancha de su pecado sería un grito contradictorio respecto a las palabras que dicta este predicador respecto a su conducta, ¿verdad?, o a sus obras. Entonces, un hecho pecaminoso, por pequeño que pueda ser, en algún ministro anula y corrompe el mensaje del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque en todo caso, todo ministro, ¿verdad?, y cada miembro de la iglesia, al momento de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, tiene una enorme responsabilidad y es de extrema delicadeza. Por ello es que tan importante es el hecho de llamarse creyente, llamarse cristiano, y eso lo tenemos que tener ya no solamente ceñido en el corazón, sino que lo tenemos que tener tatuado, ¿sí?, dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque representamos al Dios de los cielos y quien envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, y que esa cruz representa la salvación de todos nosotros, que aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados, ¿verdad?, y que hasta el día de hoy tenemos un lugar en el reino de los cielos. Y más aún pudiéramos decir que esta responsabilidad se agranda o es más grande para aquellos que han sido levantados como ministros del Evangelio. ¿Por qué? Porque siempre van a ser vistos, ahora sí que con la lupa, con el microscopio, y toda mala conducta en su momento va a ser reprochada y va a ser también soslayada. ¿Por qué razón? Porque todo mundo tiene los ojos en aquellos líderes. Si en algo se ha deteriorado las iglesias cristianas, es porque los malos testimonios que hay en muchas personas. Pero aquí hay que entenderlo de esta manera, que verdaderamente Dios nos llama a esa santidad y sobre todo somos llamados a estar a sus pies buscando tan solo glorificarle y ser obedientes a su palabra. Número 2, mis queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo en el verso 4, ¿verdad?, y lo voy a leer, dice ahí: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
Bueno, aquí el apóstol Pablo pareciera que está diciendo, resiste a pesar de las circunstancias desfavorables que vas a tener en el ministerio. Y bueno, Pablo y sus colaboradores son siervos de Dios que han recibido la autoridad que los faculta de parte del Señor a representar, ¿sí?, el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos han sido apartados y llamados por Dios para servirle en el ministerio de la palabra, ¿verdad? Vean ustedes cómo dice Gálatas 1:15, la epístola a los Gálatas, de vuelta nada más ahí, el siguiente libro, 1:15. Dice ahí, así como el apóstol Pablo en su momento fue llamado, fíjense cómo es que aquí él mismo sí, se autocalifica respecto a esto y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y todavía dice más, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, ¿verdad? Esto habla precisamente de que no fue por voluntad propia, no fue por algo espontáneo que el apóstol Pablo quiso predicar el evangelio a los gentiles, sino que fue un llamado de parte del Señor. Y si tú sientes ese peso, esa carga por predicarle a alguna persona, bueno, no es precisamente que lo hagas en tu voluntad, sino que Dios ha depositado en ti esa necesidad de hablarle a la gente de las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, Pablo no se está recomendando precisamente a sí mismo en su propia persona, sino está recomendando su ministerio, porque él nunca puso por énfasis primeramente a su propia persona, sino que puso primeramente su llamado al ministerio. Y esto es algo muy importante. Por ello es que él mismo en la segunda parte del verso 4 dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y aquí hay que hacer un análisis perfectamente al momento de decir que la paciencia es una virtud que Pablo tiene que ejercer a lo largo de todo su ministerio, como todos los siervos de Dios hasta el día de hoy, tiene que ejercer una tremenda paciencia, porque tienen que tolerar vituperios, tienen que tolerar a veces groserías, a veces hasta palabras altisonantes de personas que no quieren escuchar, que son rebeldes, que no quieren obedecer a Dios. Y bueno, esta es una consigna de parte de Dios que le otorga directamente a los siervos de Dios. Así que la paciencia es una virtud que si el apóstol Pablo estaba ejerciendo constantemente, nosotros también la tenemos que ejercer. ¿Por qué razón? Porque para ser capaz de persistir en un ministerio tuvo que apoyarse en el Señor. El apóstol Pablo y también nosotros, ¿verdad? Quien nos ha llamado para tener esa fortaleza física y espiritual y poder resistir los embates del enemigo, que en su momento van a venir para cualquier persona, aún los que han llegado a los pies de Cristo. En los primeros días empiezan a tener graves problemas y graves luchas en sus familias. ¿Por qué? Porque no los aceptan como nuevos creyentes. Quieren que sigan siendo religiosos, ¿verdad? Y hay personas que yo he conocido que dicen, a mí me gustaba mejor que fueras borracho, que fueras adicto a esto y al otro, que así ahora como eres, que has cambiado. Es terrible cómo es que a veces la gente se expresa de aquellos nuevos creyentes. Ahora, esta virtud de la paciencia es fundamental para todo ministro. ¿Por qué? Porque va a enfrentar tres clases de dificultades importantes que Pablo estaba soportando pasivamente y también de forma activa. Y son las mismas clases de dificultades que en su momento puede llevar cualquier siervo de Dios. Y bueno, desde el verso 4 las dividimos en tres, ¿verdad? Dice el verso 4, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Aquí habla de las tribulaciones generales que uno va a tener siempre. Para el verso 5, habla de otras tres, en azotes, en cárceles, en tumultos. Habla de las demandas de la ley o las demandas de un juicio. Y la segunda parte del verso 5 habla de trabajos, de desvelos, en ayunos. Habla de cuestiones físicas y de cuestiones personales. Ahora, en las primeras tres, Pablo, con todas sus experiencias personales, podría relatar una larga lista de dificultades diarias, ya que
En todo lugar donde él llevaba el evangelio, bueno, tenía que pasar por muchas tribulaciones. Esto sucedió en Pisidia, sucedió en Iconio, en Listra, en Derbe, sucedió en Tesalónica, en Berea, ¿verdad? Y aquí mismo en Corinto. Pero donde más tuvo tribulaciones y problemas al punto de ser inclusive hasta tratar de asesinarlo fue en la misma Jerusalén. Si vamos allá al capítulo 20 del libro de los Hechos, en el capítulo 20, vemos cómo es que el apóstol Pablo refiere en el verso 20, 23, dice ahí desde el verso 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjense bien cómo es que ya le había venido por revelación al apóstol Pablo el hecho de que iban a venir prisiones y le iban a venir problemas. Así que el apóstol Pablo supo de las tribulaciones, que éstas iban a ser constantes en su vida. O sea que hay algunos siervos de Dios que siempre van a padecer persecuciones. Hay algunas personas que siempre van a padecer apuros económicos. Hay algunos que van a padecer a lo mejor enfermedades. Pero lo cierto es que algún día Dios los va a llamar directamente a su presencia. Y esto va a ser la gloria para cada uno de ellos. Entonces, debemos entender que todas estas calamidades o angustias que le ocurrían eran así como las fuerzas descomunales, ¿verdad?, que le llegaban en su momento cuando sufrió también naufragios, él mismo, ¿verdad? Y si fuera poco, sufría las mismas necesidades más básicas como el alimento y ser provisto de toda. En su momento no sabía cómo, pero el apóstol Pablo fue provisto de forma providencial de parte del Señor mismo cada vez que tenía alguna necesidad, ¿verdad? Así lo dice el capítulo 12, verso número 10, por lo cual, ahí en el capítulo 12, yo lo tengo, ¿sí? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El verso 5 lo dividimos en dos, mis queridos hermanos, en dos partes, mostrando así que, aparte de las tribulaciones personales, Pablo en varias ocasiones tuvo que soportar sufrimientos y dificultades por causa de su mismo ministerio. Y dice ahí el verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, hablando de las demandas de la ley. Y todos estos hechos, ¿verdad?, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿verdad?, todos estos hechos están relatados directamente por Lucas en el libro de los Hechos. Inclusive el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo tiene en sus epístolas, como los azotes con varas que llegó a recibir Pablo y Silas ante los magistrados romanos allí en Filipos. De igual manera, fueron encarcelados en esta ciudad y unido a esto una constante oposición de predicar a Jesús por parte de Pablo. Esto generaba siempre tumultos, disturbios que debían en su momento ser reprimidos por las mismas autoridades. Cuando esto en su momento acabaría con el negocio de muchos, ¿sí? Inclusive podemos ver en Hechos 19 que cuando aquellos que estaban prácticamente haciendo templos de Diana, pues veían que se les acaba el negocio, se les estaba acabando el negocio cuando el apóstol Pablo estaba llegando a predicar el evangelio, y les decían, pues dejen esta idolatría, por favor. Entonces se llenaban de confusión y decían, no, a estos no podemos permitirles seguirlos dejando hablar. Y dejaron prácticamente medio muertos ahí a los hermanos. Si no es que llegan la autoridad romana, los hubieran matado. Sin embargo, ahí la providencia del Señor ayudó a que estos hombres pudieran ser librados. Dice Hechos 19, verso 29, y la ciudad se llenó de confusión, hablando de estos disturbios,
y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, los querían asesinar, los querían lapidar. Y estos, quiero decirles, estos desórdenes, en su momento, estos tumultos, bueno, pues limitaban la eficacia de Pablo como misionero, pero no limitaban la eficacia del Evangelio. Y esto es algo tan importante que nosotros debemos de considerar, que siempre el Evangelio, a costa de todo, va a abrir el corazón de los más duros, si es voluntad de Dios escoger a la persona, con todo y que la persona le dé la espalda, Dios va a buscarlo para que venga a sus pies, se arrepienta de su corazón y sea salvo. Ahora, en el caso más sonado de agitación ciudadana, ¿verdad? Como ocurrió en Jerusalén, en el atrio de los gentiles, allí la muchedumbre, mis queridos hermanos, intentó matar al apóstol Pablo, pero un comandante romano con 200 soldados impidió prácticamente que lo asesinaran. Esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Ahora, la segunda parte de este verso número 5 dice ahí, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esto habla de las cuestiones físicas. Considerando que Pablo deseaba no depender de nadie para su sustento económico, porque en varias ocasiones lo podemos ver, ¿verdad? Y era independiente de toda la iglesia, ¿verdad? Y él, bueno, su oficio, como ustedes saben, y como podemos recordar, él hacía tiendas de campaña. Bueno, esta es la razón por la cual él se dedicaba prácticamente a su propio oficio para no tener que depender de nadie. Y así es como nosotros nos podemos dar cuenta del duro esfuerzo que hacía por dar un perfecto testimonio y para que no fuera criticado por nadie, ¿verdad? En Éfeso trabajaba para sufragar sus propios gastos y socorrer inclusive a los pobres. Y enseñaba inclusive en una escuela de un tal Tirano, ¿verdad?, que iba de casa en casa para exhortar a judíos y a gentiles para que se arrepintieran y creyeran en el Señor. Ahora, la última parte del verso 5 dice, en desvelos, en ayunos. Y sigue hablando de las cuestiones físicas. El tiempo que dedicaba el apóstol Pablo a la oración, se puede decir que le quitaba horas nocturnas de sueño que necesitaba para descansar. Pero Pablo seguía el ejemplo de mi Señor Jesucristo, que inclusive hasta de madrugada se levantaba para poder orar al Señor y esperar solamente las respuestas del Señor o indicarle qué es lo que debía de hacer. Y cuando dedicaba toda la noche y la madrugada a orar, el apóstol Pablo demostraba que era una persona verdaderamente luchador, porque un siervo de Dios siempre tiene que estar en oración, en contra de la adversidad, en contra de las dificultades, resistiendo al enemigo y buscando tan solo hacer la voluntad del Señor. Por último, la última parte del verso 5 dice en ayunos, y esto hablando de las cuestiones físicas. Pablo escribe frecuentemente que no tenía con qué cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Hablando de ayuno, se puede decir que a veces se la pasaba en vela o sin alimento y le faltaba lo más básico como comida o agua tal vez, ¿verdad? Dice en el capítulo 11, verso 27, aquí mismo de esta epístola, hablando de lo mismo, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él está aquí tipificando lo que padecía. En ese momento hasta el capítulo 11 ya lo expone más ampliamente. Pero ya desde el verso 6, ya desde el capítulo 6 nos deja entrever muchas cosas de las cuales estaba padeciendo. En Filipenses en el capítulo 4, verso 12, revela que él mismo tuvo que pasar mucho tiempo de hambre, de necesidades básicas. Y quiero decirte que no es regla precisamente que los siervos de Dios tengan que pasar con todas estas circunstancias. Pero hay muchos siervos que van a padecer apuros, que van a padecer escasez. Y como te digo, no es regla, ¿verdad? Pero sí es una regla obedecer y vivir obedientemente al Señor. Resistir con paciencia dentro del ministerio, ya que
Este es un llamado, no de parte de los hombres, sino de Dios mismo, quien ha levantado a aquellos a que le sirvan fielmente. Así que si tú eres un siervo de Dios, estás en camino de ser, busca servir al Señor, ten en cuenta todas estas circunstancias, que es un desafío para todos y cada uno de nosotros, que tenemos que servir a Dios a partir del momento que nos ha llamado, por siempre, para su gloria, para su servicio y para que constantemente estemos obedeciendo al Señor, sabiendo que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que siempre estemos ceñidos a la palabra de nuestro Dios, sabiendo que esto le da gloria y honra a mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar a tus pies, de buscarte de todo nuestro corazón, de poder decirte, Señor, que aquí estamos, tal vez con las manos vacías, Señor, pero tan solo deseando hacer tu voluntad, buscando tan solo ser obedientes. Guarda nuestras vidas, ayúdanos a serte fiel, Señor Dios, y que podamos siempre resistir a cualquier dificultad, buscando tan solo glorificar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.